Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Espero que se encuentren bien. Damos gracias a Dios por el tiempo que hemos transcurrido viendo la materia de Cristología. Creo que a medida que hemos ido avanzando en ella, hemos ido aprendiendo más de la persona de Cristo, de su obra en esta tierra, y vemos el cumplimiento también de cada palabra hablada en la Biblia acerca de Jesús. En esta semana vamos a ver 3 lecciones, como es de cada semana, y pongamos atención en lo que estamos leyendo y aprendiendo. En esta semana vamos a ver la lección número 15, que habla de Cristo al servicio del Padre, y Dios Padre elige a Jesucristo como su Hijo, como siervo suyo. Sabemos que Cristo vino a esta tierra, toda la obra que su Padre le envió a hacer, cada una de las cosas que él tenía que hacer en esta tierra, él lo hizo. Hemos visto desde la lección número 1 la palabra soterología, que de repente nos quiso poner en jaque, no había muy buena comprensión. Gracias a Dios hemos ido avanzando y entendiendo, el Espíritu Santo revelándonos, y vemos que esta palabra habla de la obra de Cristo, y en estas lecciones también vamos a ver esa obra, ese trabajo, cómo toda la vida de Cristo fue dedicada al servicio del Padre. Todo lo que Él vino a hacer en esta tierra fue el mandato que se le dio, lo cumplió. Vamos a ver también las virtudes de Cristo como un hijo modelo y como nuestro modelo por excelencia. Cualquier cosa que nosotros querramos aprender o aplicarlas, vamos a aprender a través de Cristo. Él es nuestro máximo modelo. Podemos ver en la Biblia personajes, profetas, personas que estuvieron ahí, personas como usted y como yo. Pero lo que vamos a ver también en esta materia es que Cristo fue una persona sujeto a emociones, sujeto a deseos. También hubo en él temor, también hubo en él el deseo de no querer ir a la cruz, pero siempre fue completando su obra y haciendo su obra, obedeciendo al Padre lo que él venía a hacer a esta tierra. Y vamos a ver también a Cristo como profeta. A través del Antiguo Testamento vimos y hemos visto profecías que fueron hablando de Cristo, su venida, la venida de un Mesías, de un Redentor, un libertador. Quizás el pueblo lo esperaba de otra manera y no como él vino. Pero vemos que cada cosa que Él estableció y cada cosa que se habló se vino a cumplir. Y mismo Cristo vino y habló. Desde el Antiguo Testamento fue profetizada su venida, y Él viene y hacer el cumplimiento de esa profecía. Pero también vemos que en este cumplimiento Él mismo empieza a hablar y anuncia cosas que van a pasar y empiezan a pasar. Me gustaría leer con ustedes Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Si usted puede tomar su Biblia y ver esta porción bíblica, podría hacerlo, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos aquí en su palabra Cristo como ese profeta hablándonos a nosotros. Nosotros vamos a ver en la lección número 17 cómo Jesús empieza a hablar. Dios lo constituyó como un sumo profeta y lo vemos en el Antiguo Testamento. Nada más como un dato más a esta lección, sabemos que en el Antiguo Testamento pues no había mucha escritura de la palabra, no era como ahora que tenemos una Biblia, y pues solo tenían el Pentateuco. Entonces el pueblo era dirigido por 3 personas sobre las cuales venía el Espíritu Santo, y eran los profetas,
los reyes y los sacerdotes. Ellos eran los que hacían el oficio de guiar al pueblo y dirigirlos. Dios hablaba a través de ellos y vemos que en el Nuevo Testamento entonces viene Cristo y viene a ser el cumplimiento de esas profecías que se escriben en el Antiguo Testamento, pero él mismo empieza a hablar y dice, hoy se ha cumplido esta palabra, y él empieza a anunciar el mensaje. Dice, se nos ha dado un profeta en estos días, al Hijo, hablándonos otra vez, hablándonos a nosotros. Sabemos que ahora Cristo no está en esta tierra, pero el Espíritu Santo está para guiarnos y dirigirnos, pero tenemos al Hijo también que quien está intercediendo por nosotros, quien nos ha dado ejemplo. Es lo que vamos a ver en esta lección, a Jesús haciendo este oficio, hablando el cumplimiento de la palabra y anunciando también otros acontecimientos, los cuales pasaron, como por ejemplo la destrucción de Jerusalén, como por ejemplo la venida del Hijo del Hombre. Todas las cosas que él estuvo hablando y diciendo se fueron cumpliendo. Jesucristo profetizó persecuciones, desprecios. Jesucristo profetizó su doctrina también sobre todo el mundo. Es alguna de las cosas que vamos a ver en esta lección número 17, y es algo a lo que podríamos poner bien atención. ¿Por qué? Porque su tarea pues consiste en esto, en investigar cuáles fueron las profecías que Jesús dijo y cómo se cumplieron. Entonces yo espero que en este tiempo nosotros podamos ir entendiendo más y aprendiendo de la obra de Cristo en esta tierra y el cumplimiento de cada palabra en ella. Gracias a Dios que estamos aprendiendo, que estamos siendo revelada su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que estamos creciendo. Espero que tenga una gran semana. Gracias por estar en las asesorías, gracias por hacer sus tareas. Es bien motivante siempre estar aprendiendo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.